Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones para todos ustedes en sus casas. Hoy comenzamos una nueva serie de predicaciones acerca de la familia. Ojalá todos podamos aprender lo que el Señor quiere para nosotros en nuestros hogares y entender lo que dice sus escrituras acerca de ello. Les voy a pedir si me pueden acompañar a 1 Timoteo capítulo 5. Vamos a leer el versículo 4. 1 Timoteo 5, versículo 4 dice así: Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. El título de este mensaje, el título de esta prédica es La piedad en el hogar. Y quiero que comencemos en primer lugar hablando acerca del hogar natural. ¿Qué es un hogar? El hogar es una familia. ¿Y qué es la familia? Es la institución más básica de la sociedad. Es el núcleo más básico. Esta institución fue creada por Dios, así que el hogar solo es definido en los términos de Dios. El hogar es conformado por la integración de las personas apropiadas y es hogar solo cuando las personas funcionan bajo sus roles establecidos, un liderazgo, sumisión. Por ejemplo, si no hay liderazgo, donde no hay liderazgo en el hogar, podríamos llamarlo un hogar defectuoso con camino a un no hogar. ¿Qué debe haber en el hogar? En el hogar debe haber amor, debe haber respeto, armonía, debe haber una función adecuada de sus roles, no deben haber golpes, no debe haber anarquía, no deben haber peleas, contiendas. Se supone que esto es un hogar. Esto es lo que debería ser un hogar para nuestra sociedad, sean cristianos o no, para nuestra sociedad en general. Pero no estamos aquí hoy para hablar de lo que es un hogar moral como el mundo, sino que estamos aquí para hablar del hogar piadoso. Entonces quiero que veamos en segundo lugar el hogar piadoso. Estas no son enseñanzas del hogar, esta es piedad en el hogar. ¿Y qué es la piedad? La piedad puede ser definida como la conformidad de nuestras vidas, pensamientos, afectos y voluntad a la de Dios. La vida de todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que entendemos, sometida bajo el marco y el señorío de Cristo. Piedad es cuando el hombre permite que sus pensamientos estén gobernados por las Escrituras. Piedad es cuando el hombre decide vivir de acuerdo a las Escrituras. Piedad es cuando el hombre decide manejar sus finanzas de acuerdo a las Escrituras. Piedad también es cuando el hombre decide gobernar a sus hijos de acuerdo a las Escrituras. Piedad es cuando el hombre decide estorbar a sus hijos cuando estos violan las Escrituras de Dios, cuando estos van en contra de las Escrituras de Dios. Pero, ¿qué es la piedad en el hogar? Es la conformación de esta institución, la familia, a la voluntad de Dios. Ese es el propósito de esta serie. Someter toda nuestra familia, todo lo que ocurre dentro de nuestro hogar, a Dios. Desde cómo buscar a alguien para el matrimonio, hasta cómo sujetarse, hasta cómo amar a nuestras esposas, hasta cómo disciplinar en el hogar, hasta cómo dirigir, hasta cómo exhortar en el mismo hogar, hasta cómo manejar las finanzas en el hogar, hasta incluso las Escrituras nos dicen cómo pasar nuestros tiempos libres en el hogar, piadosamente. Buscar someter nuestra conducta al Señor, buscar someter nuestros ideales a los ideales del Señor, eso es la piedad en el hogar. Podemos estar yendo a la iglesia
podemos tener una familia no tan mal, pero sin embargo no merece todavía muchas veces el título de una familia piadosa. El hogar piadoso cree, confiesa y predica aquello que es conforme a la verdad de Dios. Y yo quiero hacerte una pregunta, hermano. ¿Es tu hogar un hogar piadoso o un hogar natural? ¿Cómo es tu hogar? ¿Natural o piadoso? Solo porque no hay riesgo de divorcio, solo porque venís a la iglesia los domingos, ¿pensás que solo por eso tu hogar es piadoso? No, hermano, quizás tu hogar es tan carnal y natural, espero que no menos moral que el del mundo. Dice Matthew Henry en una cita: todas las casas, es decir, las familias, todas las familias de una iglesia deben ser iglesias pequeñas. Él interpreta el texto de Colosense y otros más cuando dice: saludos a la iglesia que está en tu casa. Matthew Henry dice: algunos piensan que ese texto simplemente quiere decir que la iglesia se reunía en la casa de tal persona. Yo pienso que no. Pablo está diciendo: tu casa es como una iglesia. Salúdemela. Sinceramente no sé si Matthew Henry está bien con eso, pero el concepto que nos está dando es apropiado. El concepto que nos da es apropiado. Matthew Henry dice que un hogar piadoso es cuando el hogar es como una pequeña iglesia. La iglesia siempre va a tener su lugar supremo sobre la familia. Eso es algo muy importante. Ama las puertas Jehová de Jerusalén más que las tiendas de Jacob. No estoy diciendo que ahora vamos a hacer pequeñas iglesias en nuestras casas y vamos a dejar de venir a la iglesia. No, lo que él está transmitiendo es que la misma piedad que vemos aquí en la iglesia, la misma piedad que se promueve en la iglesia, debe generar pequeñas iglesias en nuestros hogares. Hermanos, debemos asustarnos cuando nuestras familias no están buscando hacer la voluntad de Dios y hay un desorden en el hogar y no nos espantamos. Yo quiero que veamos en tercer lugar la necesidad de la piedad en el hogar. La piedad en el hogar no es una opción, hermanos. Dice 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El apóstol Pablo está exhortando a aquellos que están siendo descuidados con sus responsabilidades más básicas en el hogar, con aquellos que están dejando de atender a las cuestiones más básicas de su familia. Pablo no nos dice que es peor que un incrédulo aquella persona que no puede entregar grandes lujos a su familia. Lo que él está diciendo el apóstol Pablo es que aquellos que no proveen el sostenimiento básico, la ropa, el techo y el alimento, están en una condición en la que está negando su propia fe. Está yendo en contra de su testimonio como cristiano. Está negando que hubo una verdadera conversión. Cuando hay una conversión, hay una transformación. Nuestros corazones son transformados para hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo más básico de hacer la voluntad de Dios, sino cumplir nuestro rol esencial en el hogar? Y principalmente varones son aquí mencionados como los que deben llevar lo esencial. ¿Cuántas veces leíste este pasaje y no sentiste un puñal en el corazón? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque lo leemos superficialmente. Quizás pensás que estás libre de esto o que eres inocente porque nunca le has hecho faltar ninguna cosa, ni alimento, ni techo, ni ropa a tu familia, y que has hecho cualquier cosa para que ellos tengan esto. Pero en cuanto a lo espiritual, ¿qué hay de lo espiritual? Yo espero que durante todo este tiempo
hayas podido proveer a tu familia de cosas materiales, de las cosas materiales básicas. Pero, hermano, ¿has provisto lo espiritual a tu familia? Desde que eres cristiano, ¿has provisto lo espiritual con la misma diligencia que lo material? ¿Has alimentado solo el vientre de tu familia o también has alimentado el alma y el corazón de tu hogar? Hay un evangelista que se llama George Whitefield que dice así: si los ángeles descendieran el día de hoy a tu casa, dirían lo mismo que dijo Abraham: ciertamente el temor de Dios no está en este lugar. ¿Es tu hogar externamente piadoso, mínimamente piadoso, o es tu hogar piadoso? Yo quiero que veamos ahora 3 fundamentos de la necesidad de la piedad en el hogar. A la luz de la naturaleza somos movidos y empujados a someter nuestros hogares a la voluntad de Dios. No nos sentimos indignados o con una ira santa cuando vemos que el Estado o el gobierno va en contra de las leyes de Dios, cuando sacan leyes como la ideología de género o el aborto. ¿Por qué somos movidos a sentir eso? Porque sabemos que este mundo es del Señor y tenemos entendimiento de que este mundo debe ser sometido a la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos sentir indignación cuando vemos que nuestro estado va en contra de Dios y no sentir indignación cuando nuestra familia va en contra de Dios? Cuando nuestro hogar no camina conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos sentir indignación por eso y no cuando nuestro hogar no está buscando la piedad? No es que no las veamos, es que muchas veces no lo queremos ver porque sabemos que corregir lo deficiente nos costará trabajo. Además, no se reconoce que los niños son educados y recibirán su mejor enseñanza y sus mejores hábitos de vida en su hogar. Eso es conocido popularmente. Hermano, ¿qué es lo mejor que le puede dar a tus hijos? Dicen que el hijo se lleva lo mejor o lo peor del hogar. Si tu hijo se fuera hoy de tu casa, por todas las cosas que ha visto en tu hogar, ¿él podría vivir por su cuenta una vida piadosa? Porque si nosotros pensamos que las cosas espirituales son lo mejor, ¿los hemos inundado a nuestros hijos de esas cosas espirituales? El mundo debe reconocer que Dios es el amo del universo y por lo tanto cada rincón del universo debe ser sometido a la voluntad de Dios. ¿Por qué nuestras familias no? Es naturalmente lógico que cada familia deba perseguir hacer la voluntad de Dios en todos los detalles de su vida, incluso en el hogar. En segundo lugar, las Escrituras insisten que nuestro hogar debe estar sometido a su voluntad. ¿Qué es que nuestro hogar sea sometido a su voluntad? Es la piedad en el hogar. Aprendemos el propósito de nuestras vidas en el jardín del Edén. Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, pero no solo en un jardín, sino también en un templo. Al establecer la primera familia, Dios no la creó para que ellos viviesen como quisieran, para que hagan lo que se les den la gana. Esta debían vivir en el orden de Dios y así participar en el avance del reino por medio del sometimiento y por medio de los roles apropiados. Fue cuando Adán y Eva rehusaron someterse a la palabra de Dios cuando vino una gran ruina a su vida y a toda la raza humana. Quizás por eso tu hogar está como está, quizás por eso tu hogar anda mal, porque se ha dejado de someter su voluntad a la voluntad de Dios. Somos mandados en las Escrituras
a predicar los caminos del Señor en nuestro hogar. En tercer lugar, somos movidos a someter nuestro hogar a la voluntad de Dios por los buenos ejemplos que tenemos en las Escrituras. Abraham sometió su hogar, Abraham sometió su familia a la voluntad de Dios. Dice Génesis capítulo 18, versículo 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Este es un hombre que ha agradado al Señor. Fue un hombre que sometió a su hogar enseñándole el camino de Jehová. Abraham le enseñó el camino y dirigió por dónde caminar a su hogar. Por último, quiero que veamos beneficios de buscar la piedad en nuestro hogar. Los beneficios que hay en esto. En primer lugar, agradaremos a Dios. Vamos a agradar a Dios. Y eso debe ser suficiente. Si Dios es agradado cuando yo estoy buscando que toda mi familia sea sometida bajo las Escrituras, si eso va a hacer sonreír al Señor, entonces yo quiero hacerlo. En segundo lugar, consideren el gran beneficio que representa para tu hogar y tus hijos mismos. ¿Cómo podés esperar que tus hijos se conviertan en adoradores si han sido educados en el descuido de la piedad de Dios? Los padres que no oran, ¿pueden esperar tener hijos de oración? Si descuidas instruirlos, ¿podés esperar que crezcan en el conocimiento de Dios y de sí mismo? Si ellos ven diariamente en vos que recibís la misericordia de Dios y sin embargo rehusás atribuirle alabanza, ¿no es probable que imitarán tu ingratitud y pasarán sus vidas en una necia inestabilidad de sus obligaciones para con su benefactor divino? Lo contrario entonces pasa cuando hay piedad en el hogar. Dios te ha puesto almas de valor eterno en tus manos para que las guíes y las lleves en el camino de la piedad. En tercer lugar, considera el gran beneficio que es la familia piadosa para la iglesia. Yo creo que esto es recíproco. Si la iglesia puede instruir bien a las familias terminarán beneficiando a la familia. Y en cuarto lugar, por la causa del Evangelio. Hay una cita de Richard Baxter que dice así: una santa y bien gobernada familia tiende a creer una santa posteridad y por lo tanto a propagar el temor de Dios por las siguientes generaciones. Hermanos, nosotros somos los encargados, tenemos el deber como cristianos de fomentar en nuestro hogar, de enseñar, de guiar, de llevar nuestro hogar por el camino de la piedad. Y siempre pienso en que mi papá fue el primer creyente de la familia Olmos y Pauli y también Emilia hoy, que está dentro de su familia, puede crecer en una familia que está llena de creyentes, que tiene sus tíos, sus tías, sus papás, sus abuelos, todos los tiene en los caminos del Señor. Una santa y bien gobernada familia tiende a crear una santa posteridad y por lo tanto a propagar el temor de Dios para las siguientes generaciones. Que Dios use esta serie de sermones y despierte tu hogar y encienda un deseo de vivir de acuerdo a su voluntad como una familia piadosa. Que Dios los bendiga, hermanos.